Hola, muy buenos días y gracias por estar aquí en nuestro segundo webinar de estrategias. Antes de seguir adelante, le quiero dar la palabra a Full Circle Interpreting para que nos expliquen cómo escuchar este webinar en español. Muchas gracias. Bueno, hola. Yo soy el doctor Andy Smolsky. Soy un investigador del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad de Carolina del Norte y también soy director de Ciencias Aplicadas, una organización financiada por el SDI. Estoy aquí con mi colega y mentor Michael Dushman, doctor Michael Dushman, y estamos presentando los resultados recientemente publicados en un proyecto que trabajamos con relación a agricultores negros y cómo enmarcan la navegación de este estrés en temas de agricultura. Le voy a dar la palabra al doctor Schumann para comenzar la presentación. Por favor, disfruten. Gracias y tenemos unas diapositivas para empezar con este trabajo. Bueno, muchas gracias. Lo siento. Tengo que organizar. Ok, listos. Vamos a hablar de los resultados de del proyecto de investigación colaborativo que el doctor Smolsky y yo formamos parte. Estaba mirando particularmente cómo estas fuentes de agricultores con desventajas navegaron todas las crisis financieras y de salud mental. El propósito del proyecto fue tratar de entender la intersección de las estrategias de las angustias financieras, emocionales, las estrategias de subsistencia y también sacar recomendación para recursos culturalmente relevantes para agricultores que experimentan crisis de salud mental. La cofinanciadora fue Southern Serve para este proyecto. La institución líder es el Rural Advancement Fund International, conocido como RAFI. RAFI es una entidad sin fines de lucro con base en Pittsburgh, Carolina del Norte, que maneja una variedad de programas particularmente dirigidos para agricultores socialmente en desventaja. Por ejemplo, operan una red de agricultores de color. Para mayor información, visite su página web. Este fue un proyecto participativo con la comunidad, en compañía con la Universidad de NC también con el Instituto de Agromedicina y también aliados de RAFI, otra entidad sin fines de lucro. Fue el proyecto que se llama Land Laws, también a Southern CERN de tecnología. Tenemos miembros claves que hacen parte de este grupo de investigación. Siguiente diapositiva. Antes de que comencemos, vamos a hacer algunas divulgaciones. Claramente, Andy y yo no somos granjeros negros, somos investigadores blancos, ni estamos hablando de parte de todos los agricultores negros. Estamos reportando lo que aprendimos de este proyecto, lo cual sí involucró hablar y escuchar
con agricultores negros y las opiniones y los puntos de vista y opiniones de los ponentes aquí expresados no reflejan necesariamente la de los aliados del proyecto, ni los de SARE, ni de la Universidad de NC State, sino son nuestras propias opiniones. Entonces, información de antecedentes, situar esta investigación particularmente donde el doctor Swolski y yo estamos, en donde nos encontramos dando nuestros puntos de vista. Si estás escuchando a este webinar, probablemente no necesitas que te recuerde que el estrés, el suicidio de agricultores es un problema social muy importante que impacta a los agricultores en todos los Estados Unidos. Por ejemplo, las estadísticas de parte de los CDC nos muestran que los agricultores son 1.2 veces más alto, tienen posibilidades de tasas de suicidio que el promedio nacional. Hay información de estrés, de angustia o de agricultores o estrés de agricultores que nos lleva a más de 40 años. Por ejemplo, land-grant universities como Ohio State, Iowa State, han estado haciendo encuestas de agricultores donde hacen cuestionarios que miden el apoyo social, cómo perciben el estrés y los ajustes que los agricultores y las familias han hecho para expresar lo que están experimentando. Entonces, en situar nuestra investigación, nosotros miramos las investigaciones rurales sociológicas de estrés de agricultores y particularmente el trabajo que está haciéndose en estas universidades, Ohio State, Iowa, y en los años 80 había un equipo aquí de la Universidad de North Carolina State donde hacíamos encuestas a nivel estatal para mirar cómo este estrés de agricultores nos afectaban a través de todo el estado. El segundo cuerpo de literatura que nosotros sacamos en términos de situar nuestra literatura o nuestra información tiene que ver con las estrategias de supervivencia o de subsistencia. Con subsistencia me arrepiento las actividades y lo que tenemos que hacer para ganarnos la vida. Subsistencia. Cuando miramos de la estrategia de subsistencia, miramos cómo la gente utiliza sus activos, sus investigaciones para mantener y sostener su vida. A menudo esto nos lleva a consideraciones de resiliencia. ¿Qué adaptaciones las familias tienen para responder a estrés financiero, para preservar sus viviendas, para preservar sus operaciones agrícolas y para ajustar a los cambios de las situaciones socioeconómicas? Expanden, rebajan la producción, solamente hacen lo que sirve para la subsistencia, hacen solo este trabajo de agrícola para mantener la operación de la casa, la operación de la finca en aras del agrícola. Y tercero, sacamos literatura en lo que se llama el agrarismo, particularmente el agrarismo negro. Esto de agrarismo se mira desde un punto quizá de mundo. En lenguaje sociológico le llamamos un marco. Es un punto de vista que a menudo postula la vida agrícola como fundamental para la independencia y virtud agrícola. De cierta manera, el agrarismo llevado a los valores puede ser llevado hasta Jefferson y la idea que este trabajo de agrícola, de cultivos familiares son esenciales para la gobernanza económica. Nosotros no vamos a regresarnos, obviamente, hasta la época de Jefferson. Hablamos de nuestros colegas en sociología rural, que básicamente hablan de los diferentes tipos de valores agrarios, particularmente lo que tiene que ver con lo que se llama agrarismo, valores blancos y el agrarismo negro. Un colega de la Universidad de Wisconsin de Medicina, el doctor, eh,
en su trabajo mencionó lo que llamamos las actitudes agrarias blancas son muy individualistas y muy a menudo nos llevan a culpas individuales como las causas para el estrés financiero. Por otra parte, el agrarismo negro como un marco tiene valores que involucran con la propiedad de la tierra y la resistencia a la a dominación blanca, pero también un sentido que tiene que ver con las tierras y que está arraigado a la discriminación y al racismo sistémico. Esto también se une al a trabajo reciente de Mónica Wack, Gorman, Nennerhard, en lo que tiene que ver con la resistencia colectiva y la cooperación y acción colectiva. Entonces, básicamente sacamos de estos tres escritos en términos para los instrumentos investigativos, la colaboración en el proyecto de participación comunitaria y los resultados que solamente vamos a dar una tajada de los que vamos a compartir hoy. Siguiente diapositiva. Entonces, nuestras preguntas más centrales del estudio y como parte del estudio involucran cómo explican los agricultores negros sus dificultades económicas y emocionales y qué estrategias de subsistencia describen los agricultores negros para hacer frente a estos factores de estrés. Entonces, el objetivo central era tratar de entender cómo los agricultores navegan el estrés financiero y la inseguridad y el estrés emocional y de esta manera lo que estamos tratando de comprender y luego vamos a hablar un poco de en los materiales del día de hoy es centrar o reducir ese tema y enfocarnos en los comportamientos de los agricultores negros. Siguiente diapositiva. Métodos. Nosotros comenzamos ese trabajo en abril del 2020. Yo de manera muy ingenua pensé que iba a ser un proyecto de 6 meses y tomó casi 2 años para finiquitar este proyecto. Nosotros tuvimos un subcontrato con Rafi para el trabajo de NC State y lo que nosotros formamos fue un proyecto de participación comunitaria y de investigación. El equipo central investigativo que trabajó en comunión, en reuniones semanales por Zoom, que se formó de representantes de las organizaciones de abogacía de agricultores, universidades y dos aliados agricultores o colaboradores. Nosotros tuvimos al señor L y la señora D, miembros de tiempo completo, formando parte del equipo investigativo, participando en en todos los debates y reuniones. Todos nuestros instrumentos investigativos recibieron aprobación de eh, la Junta de Revisión del Estado, nuestros instrumentos, los protocolos de COVID a los cuales tuvimos que adherirnos, ya que estábamos haciendo las entrevistas durante los tiempos de COVID, entonces todas nuestras entrevistas se hicieron por medio de Zoom. NC State también se salió del camino para brindar capacitación IRB para todos los participantes, incluidos aquellos que no eran parte de la universidad. Desarrollamos un cuestionario de dos partes, un protocolo investigativo, uno corto de investigación y otro, un cuestionario más detallado que incluía preguntas abiertas y cerradas que involucraban estreses financieros, estrategias de subsistencia y las adaptaciones que los agricultores quisieron para el estrés que estaban experimentando. Nosotros utilizamos nuestros colaboradores agricultores y nuestro contexto con extensión en otras organizaciones agrícolas para localizar a agricultores a los cuales entrevistamos y a estas personas les llamamos informantes agrícolas. Nosotros utilizamos estos informantes agrícolas. Por ejemplo, nosotros hablábamos cuando estamos en un tipo de persona que estamos interesados en entrevistar, ellos hacían sus redes y contactos para localizar, ubicar a personas. Entonces, quizá
ellos llamaban a un agricultor X y decían a estas personas de la Universidad de NC State y el Rural Advancement Fund, queremos hablarte de la participación de un estudio investigativo. Y para que sepan que son personas legítimas, ¿no? Así que si ustedes reciben una llamada, si llama la persona G, pues por favor escúchenlos. No están tratando, digamos, de estafarlos. Tuvimos que utilizar a esos agricultores informantes y esta red o esos colaboradores usamos los colaboradores más bien para poder acceder a tener informantes agrícolas. A través de este proceso pudimos comunicarnos con un total de 57 agricultores, de los cuales 30 estuvieron de acuerdo en participar, 15 negros, 15 blancos. Los resultados de los que vamos a hablar el día de hoy son de esos 15 agricultores negros. No estamos diciendo que eso sea una representación completa de todos los agricultores del sureste, no. En particular, pues hubo un grupo comunitario que incluía una red de agricultor a agricultor, quienes fueron muy útiles para poder encontrar a estos informantes. Así que muchos de esos agricultores ya tenían una conexión con esta organización. Próxima, por favor. Todas las entrevistas se hicieron a través de Zoom y fue un proceso de entrevistas en dos partes. Lo primero fue un cuestionario breve con información demográfica acerca de ellos y la granja y preguntándoles que si habían sufrido de angustias económicas en la granja. Y también teníamos el formulario para consentimiento. Si el informante agrícola estaba de acuerdo, entonces programábamos otra segunda entrevista más larga. Y en esa segunda cita teníamos más preguntas abiertas. Utilizamos diferentes indicadores de salud mental y de angustia económica, pero también incluimos otras preguntas más abiertas. Y aún en las preguntas cerradas, había oportunidad para que los agricultores platicaran acerca de su opinión y nos dijeran qué estaba pasando. Estas preguntas abiertas fueron codificadas. Utilizamos un programa software llamado Yejuice y aquí pueden ver en pantalla esta información. Algunos de los códigos de muestra. También tomamos la información para completar un estudio estadístico. Próxima, por favor. Aquí tenemos alguna información que vino acerca de esos informantes. Número uno, vinieron de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. Y eran básicamente granjas de pequeña escala, sin muchos recursos. No serían granjas, digamos, comerciales según la definición del USDA. Habían 11 hombres, 5 mujeres. Principalmente utilizaron un sistema de mercado directo para poder vender sus productos agrícolas. Más de la mitad tenían ventas por debajo de 50,000. La mitad aproximadamente habían heredado la granja y llevaban en la agricultura menos de 10 años y 21% menos de 10 acres en sus granjas. Así que estas las describiríamos nosotros como granjas pequeñas, conectadas con la familia, de pocos recursos y digamos de comunidades en desventaja. Próxima, por favor. Nosotros sí incluimos algunos índices que se han utilizado de diferentes formas y encuestas para poder obtener información cuantitativa acerca de los niveles de angustia y de dificultad económica.
Estas eran preguntas cerradas en las cuales, por ejemplo, si la persona decía que sí, tenían un puntaje de 1 y decían que no, tenían un puntaje de 0. Así que los puntajes altos, en este caso, significan que tenían más síntomas de dificultad de salud mental o más angustias psicológicas. Y también, pues, mayor percepción de dificultades económicas. No voy a hacer todo, digamos, el análisis cuantitativo de la información, porque no tenemos tiempo el día de hoy. Pero básicamente, cuando vimos esta información, nos dimos cuenta que más o menos la mitad tenían un puntaje de medio a medio alto cuando tú sumabas todos los diferentes indicadores. En otras palabras, ellos nos indicaron que sí, estaban teniendo dificultad durmiendo o estaban preocupándose demasiado y que sí, también a menudo sentían temor, sentían tristes o que respondieron que sí. A veces tenían dificultad en cuanto a tener suficientes recursos para comida o para atención médica. Próxima. Nosotros interpretamos el resultado cuantitativo de la encuesta para entender que algunos, digamos, los agricultores negros sí tenían ciertos niveles de angustia, pero otros nosotros sentíamos que tenían más que nada lo que llamaríamos como una angustia crónica a largo tiempo. Y esta fue una pregunta que quisimos investigar más con las preguntas abiertas para poder realmente entender por lo que estaban pasando y por qué tenían esta, digamos, crisis a largo plazo y qué estrategias estaban ellos desarrollando para poder mejorar la situación y para poder mantener sus hogares y mantenerse en la agricultura. Ujú. Te paso la palabra entonces, Andy. Muchas gracias. Sí, ahora voy a hablar acerca de los diferentes resultados temáticos. Antes de hablar acerca de los resultados, yo quería mencionar que los temas no están en ningún orden en particular. Como se mencionó anteriormente, pues hicimos diferentes rondas de codificación, de las entrevistas, y entonces de ahí sacamos esa información, esos datos. Hay dos temas que voy a reportar el día de hoy. Uno se enfoca en el racismo como un factor que causa estrés y cómo es percibido. Y el segundo es acerca de las estrategias de supervivencia que hablaron los agricultores como respuesta al racismo y diferentes estresores que son más comunes a la agricultura. Y además es importante mencionar que aunque el racismo sí es un elemento importante para los agricultores que entrevistamos, no es el único factor de estrés y no se debe tratar como una experiencia monolítica de todos los agricultores negros. El primer tema para discutir es el rol de la discriminación por parte de la sociedad y cómo esto impacta la forma que los agricultores negros lidian con ese estrés y cómo ven el tema de agricultura, las experiencias de ser negro en América y particularmente un agricultor negro. Esos temas están siendo básicamente marginalizados o hechos invisibles y eso es una barrera para poder acceder a apoyo y recursos porque los proveedores de servicio están operando de una forma antagonística hacia el agricultor negro que realmente deberían estar sirviendo o atendiendo. Y además, como dice aquí en la frase, dijeron que básicamente tú tienes que explicarles acerca de tu experiencia de qué implica ser un agricultor negro y aunque tú les expliques, no lo entienden. Ellos no saben con lo que estamos lidiando nosotros. Y además, ese tema de discriminación generalizada es acerca del rol cuando tenemos una desigualdad en la propiedad de tierras, como dice aquí en esa segunda frase. Aquí hablamos acerca de esta desigualdad y más adelante voy a platicar más a fondo acerca de ese tema.
Como dijo el informante, no podemos cambiar este entorno en el país con tal de que el 98% de la tierra le pertenezca a personas que no son como nosotros y que no están atendiendo a nuestra población. El segundo tema habla también acerca de la discriminación como un estresor, pero lo conecta a diferentes instituciones que se percibe que tienen poder, ¿no? De los procesos regulatorios y que son los que dan acceso a recursos. Por ejemplo, hablamos acerca de la desconfianza y la discriminación con la USDA y otras organizaciones como el FSA. Es acerca de cómo nosotros ponemos en práctica las regulaciones de una forma que pone en riesgo las granjas y afecta el acceso a los recursos. Así que no tiene que ser directo. En algunos momentos, esta narrativa es también una experiencia colectiva e indirecta. Así que esta primera frase que aparece aquí en la pantalla lo está hablando como una experiencia indirecta de discriminación racial. Como dice aquí, como dijeron en la frase, basado en lo que yo he leído y lo que he oído, el USDA era, pues si solicitabas un préstamo, pues un granjero negro era 360 días, pero un granjero blanco demoraba 30 días. Y los bancos son tan malos, porque tú puedes ser el doble de bueno y aún así no conseguirás una salida. Y también hay otras personas que tuvieron experiencias más directas. Por ejemplo, en este caso, dijo un agricultor, yo le estaba llamando la atención acerca de este punto y eso le molestó mucho. Él solamente platicó acerca de las diferentes guías, pero la persona me dijo que él tenía discreción de hacer lo que él quería y que no tenía que seguir las reglas de la FSA. Así que en este caso, ya no es en general, es algo muy concreto, un efecto concreto en cuanto al racismo institucional. El próximo tema era acerca entonces de cómo esa experiencia podría volver en que estuvieran en riesgo los agricultores de perder su tierra o sus diferentes bienes. Y básicamente eso va incrementando el riesgo económico debido a este racismo histórico. Y eso se puede expresar de diferentes formas. Puede ser temas que tienen que ver con finanzas, mercados. Por ejemplo, como no tenemos suficiente financiamiento y no tenemos acceso a los mercados, y también algunos tienen mucha deuda y tiene casi 60 y pico de años, y estaba hablando acerca de otro agricultor que estaba teniendo una crisis económica debido a estos motivos. Pero muchas veces sí lo describían en términos raciales. Hablaron acerca también de la pérdida, ¿no? De terrenos. Y no es acerca de exactamente lo que están expresando, ¿no? Por ejemplo, esta frase que le voy a leer en un momento, aquí tienen números que son mejores que la realidad, de acuerdo al censo en el 2017. Y en vez es acerca de cómo se hizo una conexión entre riesgo económico y la pérdida de los agricultores negros en cuanto a discriminación. Así que ese agricultor dijo, cuando cambió el siglo, teníamos 15 millones de acres y para cuando llegó Barack Obama como presidente, creo que teníamos menos de 7 millones. Perdimos la mitad de lo que teníamos. Así que ese riesgo de perder bienes es un riesgo real en cuanto a tus conexiones sociales, es traumático, es una experiencia traumática para los agricultores. Y eso lo vimos presente en el estudio que hicimos. Ellos platicaron acerca de que había mucha división en la cual se habló acerca de que sus familiares, amistades no apoyan su decisión de continuar en la agricultura. Y cuando pasan las crisis económicas, los empujan para que salgan de ese trabajo. Sus familiares le dicen que tienen que vender esas granjas y realmente lo comparan con la época de esclavitud en Estados Unidos, como ven aquí en esta frase.
Aquí al agricultor le dijeron que los negros tienen lo que yo llamo una reacción antiagrícola porque lo relacionan con la agricultura de la esclavitud. Y además, a través de las investigaciones estamos viendo la pérdida intergeneracional en la agricultura y no vemos que esa tendencia se esté reservando. Así que se está básicamente perdiendo muchas cosas y la investigación no cambia las cosas. Tú puedes investigarlo, pero no estás cambiando nada. Estás como estudiando cómo se hunde el barco, pero eso no cambia que se esté hundiendo el barco y que esas cosas se debieron de haber hecho ya hace 25 años atrás. Así que todo esto se une para crear una cantidad de estrés, que fue lo que mencionó el doctor Schumann, que también está conectado a unos cambios sistémicos. Este racismo sistémico, encima de los problemas económicos, nos llevan a perder bienes y, y perder los agricultores negros en general y un aislamiento social que va siempre en aumento. Y esa es una sola dimensión y esa es la parte crucial, donde hay energía en la parte de la pérdida de este marco. Lo que quiero decir es que este marco se presentó con estrategias de subsistencia que se presentó que encuentran estos temas de angustia o estrés. Esto es una adición importante y se va de acuerdo a lo que expresó el doctor Schumann en términos en lo que eh, eruditos como Mónica White escribió con relación a resiliencia colectiva. Específicamente, el primer tema es el rol de la solidaridad de trabajadores, de agricultores negros. De una manera, es la relación entre agricultores negros y cómo esto se basa para acción colectiva y acceso a recursos económicos. Eso puede hacer a través del desarrollo de cooperativas, como se demuestra en esta cita. Como un informador agricultor, soy uno de los más jóvenes, uno de los afroamericanos más jóvenes en la industria hoy día, pero tengo un cuerpo de jóvenes justo a la cabeza, 200 jóvenes que realmente se dedican a la agricultura, que forman parte de la cooperativa agrícola, que como digo yo, soy el dueño de esto. Se llama simplemente, entre comillas, cooperativa o entre brackets cooperativa. Esto tiene que ver a ilustraciones y conexiones con instituciones y un aumento que tiene que ver porque enfrenta los retos que enfrentan los trabajadores o agricultores negros, el sentido de poder estar juntos y hacer demandas a un sistema y por esta razón poder acceder a recursos. Esto de cierta manera estaba unido a apoyo institucional que construye puentes entre agricultores negros y organizaciones que se enfocan en asuntos como servicios legales, como propiedad, que los agricultores negros pueden enfrentar de cierta manera. Ellos han desarrollado organizaciones paralelas que enfrentan sus inquietudes y permiten la continuación de sus vidas como trabajadores, como agricultores negros. La primera cita en esta diapositiva es una discusión de un programa económico que se trajo por este tipo de conexión, como hay un lugar en una ciudad que se llama organización. Bueno, hay diferentes lugares si ustedes están mirando que quieren comprar comida relacionado a un programa de agricultura. Entonces, la agregación que ocurra y por eso está sucediendo esto. La otra vez ahí y hablamos de estar con ellos unos 4 años como coordinador de prácticas agrícolas y recursos. Así que trabajo con los agricultores de todo el sureste y partes del Caribe también. Por esta razón, no solamente ubicando a informantes o agricultores pero extender para construir una red regional. Me gustaría regresar un poco porque no creo que leí la otra cita que quiero asegurarme de que esté traducido cuando estamos hablando con la solidaridad de trabajadores negros y esta red. Otro informante reportó. Tenemos diferentes granjeros con los que trabajamos, intentamos trabajar juntos está en la área, en la zona, intentamos a llamar y ver quién tiene qué equipo y cómo podemos traerlo a las diferentes granjas para poder trabajar como un equipo, porque todos somos productores,
pequeños. Entonces, este sentido de acción colectiva para poder hacerle frente a deficiencias posibles a través de trabajar en el sexo diferente. Más aún, la granja se ve como una capacidad productora. Estos informantes agrícolas dijeron que esto era un activo porque podía producir alimentos para las casas que nos permite utilizar recursos económicos para otros gastos de vida, como son representantes en la siguiente vida. Si yo pudiera escoger entre comer y pagar una factura, si cultivo mi comida, no tengo que preocuparme de tomar esta decisión porque puedo ir al huerto y conseguir lo que quiero. Entonces, esto esto es un activo que puede ser utilizado para crear riquezas de múltiples diferentes maneras para una ganancia económica con otras actividades agriculturas como como cortar árboles, como cazar. Pueden hacer, pues, decir, esta es una razón añadida porque la pérdida de bienes posibles es un estresante porque puede ayudar esta estrategia de su herramienta de su kit de herramientas, que son los que yo a sostenerse como trabajadores agrícolas. Como dijo esta agrícola, yo empecé a cultivar porque creo que genera riqueza, se puede construir algo aquí y mi objetivo es comprar más tierras. Me gustaría poner una nota más allá de esto, como esto es un entendimiento intergeneración de creación de riquezas, no solamente en esta cita, pero en la manera como fue discutido en muchas de las entrevistas que unían junto un recurso entre varias generaciones. La última estrategia de subsistencia que me gustaría debatir, aunque no fue la última que salió del estudio, es la frugalidad y evasión. Tiene que ver cómo los informantes agrícolas negros pusieron la estrategia de no endeudarse a través de la búsqueda de buscar capital existente financiero o elegir no expandir la producción. Quizá esto no evita todas las deudas como se muestra, así que te mantienes alejado de entrar en conseguir una alta carga de deuda, pero es la forma que fui entrenado. Entonces parece que de esta manera no arriesgan sus activos. Esta estrategia de frugalidad evita instituciones como la USDA que discriminan o son percibidas como discriminar la vida de los negros y aumenta la posibilidad de perder la granja o parcialmente como se presenta. En retrospectiva es 2020, pero ya sabes, si tuviéramos que hacerlo de nuevo, sin duda diría que no solo acepten lo que dice USDA, FCA, también significa ajustar cómo los trabajadores agrícolas se relacionan en estas instituciones cuando interactúan, porque esto puede reforzar la solidaridad de los trabajadores agrícolas negros, pero también me gustaría decir que esto no evita absolutamente los informantes agrícolas en nuestro estudio y también nosotros sabemos de manera anécdota de que la manera como interactúas con NRCS y u otras organizaciones unidas o conectadas con USDA, pero sin embargo podría ser considerada como una estrategia técnica dependiendo de su entendimiento de cómo funciona el USDA en su comunidad. Por esta razón, los temas muestran un conjunto de estrategias de subsistencias enmarcadas en la acción colectiva para potenciar la explotación agrícola desde el punto de vista económico, social y medioambiental y mantener una comunidad agrícola negra. Esos temas unidos son indicadores de agrarismo negro enmarcado para hablar de los estresos y estrategias de subsistencia, como se conoce en información anterior. Hay una experiencia colectiva en lo que es la opresión y cómo está unido a la discriminación y al racismo. Los datos apoyan que este hallazgo como una manera en que los agricultores negros enmarcan ese estrés y adicionalmente debido a la pérdida intergeneración que tiene que ver con esta experiencia, los agricultores negros no pueden lograr se- para recuperarse y poder sostener y que permiten que se continúe esta situación
que termina siendo un objetivo de control que dificulta salir de esa situación, de estos estresantes. Más allá, hay estas estrategias de subsistencia que estamos reportando de nuestro análisis de los datos. Primero, después siguiendo del agrarismo negro, la tierra termina siendo una fuente de liberarse, de bienestar, de capacidad productiva, una que puede permitir frugalidad y evasión cuando es necesario para sostener la tierra, la granja, y la solidaridad y la cooperación que ellos utilizan es conocido como una orientación comunal en la cual el apoyo social se vuelve una acción colectiva para resistir la presión blanca y continuar el trabajo de granjas. Por esta manera, con base en esto, podemos concluir lo siguiente. La discriminación se considera que la discriminación aumenta los riesgos para los agricultores negros al impedirles el acceso a los recursos y provocar la pérdida de activos. La segunda, la dimensión traumática del agrarismo negro, se inscribe también en un sentimiento de aislamiento y de pérdida intergeneracional. Tercero, la solidaridad negra y la propiedad de tierras y frugalidad tienen que ver con estrategias específicas para sostener la familia. Eso por esta razón hay evidencias para estresantes financieros y estrategias que los trabajadores negros utilizan para navegar frente a las dificultades. Es decir, esta literatura debería ser más inclusiva de la literatura de agrarismo negro para entender cómo el racismo es un estresante y cómo esta solidaridad marca diferentes estrategias de subsistencia que remedian la respuesta al estrés de granjas. De cierta manera, es decir, la literatura que habla del estrés necesita diferenciar la categoría ocupacional del granjero dependiendo a la experiencia de vida con un país racionalizado de esa manera, central o culturalmente, y producir recursos que sean relativos a esa cultura y de esta manera pueden aumentar su eficacia y utilidad y el beneficio para las poblaciones a las cuales se supone que sirvan. Ahora, como cualquier estudio investigativo, hay limitaciones que deberían ser resaltados. En este caso, nuestros datos representan relatos de una muestra posiblemente no representativa, como dijo el doctor Schumann, con base en las redes que usted pudo traer trabajando en comunión con la comunidad participativa. Deberíamos preguntar, ¿qué tan general son esas estrategias de subsistencia para agricultores negros? Nosotros hicimos 15 informantes negros. Estos hallazgos van a ser encontrados en la población general de más de 40,000 granjeros negros en los Estados Unidos. En adición, y construyendo en la pregunta adicional, el marco agrícola tiene la magnitud como se pone, como se explica en ese estudio para ser encontrado dentro de estas poblaciones, especialmente cuando pensamos en el rol de las organizaciones de base comunitario. ¿Qué tan importante es una comunidad de manera organizacional para el marco agrario negro y las diferentes estrategias que fueron discutidas? Esta literatura anterior y estos marcos se han enfocado en comunidades cuando debaten este términos y la acción colectiva que conlleva por esta manera y una pregunta abierta que habla del rol y la necesidad de esas bases organizacionales, una que se debe explorar más a fondo. Con las respuestas a estas preguntas van a tener ramificaciones muy importantes para la gente que trabaja, los proveedores de salud que trabajan en proveer ayudas al estrés de los agricultores negros. Eh, si este marco habla de cómo impacto de cómo estos agricultores navegan el estrés, de acuerdo como el doctor Schumann y yo continuamos a explorar en un proyecto más comparativo que analiza los agricultores blancos o los agricultores negros, y si ese embarco tiene unas bases organizativas, esto realmente abre nuevos entendimientos. Bueno, quizá nuevos, quizá no lo
hagamos más propaganda de lo necesario, pero diferentes entendimientos, diferentes que la lectura nos apunta y por esta manera, diferentes maneras que podemos trabajar con los agricultores para navegar el estrés y tener más resultados de beneficio. Con esto me gustaría concluir, decirle gracias y espero que tengan una maravillosa semana, aunque sé que esta es una grabación y no sé qué día la vean, pero gracias por atender a otro webinar de información aplicada. Antes de cerrar, me gustaría abrirlo a preguntas para aquellos aquí, si tienen preguntas, por favor, pónganlos en el chat y si no, que tengan una feliz tarde.